Pasca es un pequeño municipio andino de vocación campesina en el centro de Colombia. Tiene un museo arqueológico que preserva la memoria de diversas culturas precolombinas y que surgió en 1968, en una idea del padre Jaime Hincapié Santamaría como respuesta cultural y no violenta a las tensiones políticas y armadas que vivió la región. Este es el cuento de los gestores del Museo Arqueológico de Pasca, colombianos que enfrentaron y resistieron creativamente a las violencias, al olvido, a la escasez de recursos en un pequeño poblado con el fin justo de preservar y circular la memoria de una herencia indígena que poco conocemos. Mi nombre es María del Tránsito Soacha Mora, ciudadana nacida aquí en el municipio de Pasca. Bienvenidos al museo. Me desempeño aquí en esta obra cultural que para mí es lo más importante de la región de Sumapaz y de Cundinamarca, y este es mi cuento. Piezas fabulosas, cerámica tairona, urna Tolima. Las urnas son para entierros secundarios o de segunda fase. En la década más o menos del 50, cuando yo era pues apenas una jovencita, terminé cuarto de primaria aquí y no había nada más para seguir estudiando. Era la escuela pública, a donde todos los niños y las niñas íbamos y nos estacionábamos si los padres no lo sacaban a uno a otra ciudad a estudiar. A mí me llevaron al Colegio de la Presentación interna a estudiar primaria y seguir el bachillerato. Cuando me gradué ya era párroco el padre Jaime Hincapié Santamaría. Él llegó aquí en 1958 y en 1960 más o menos el padre era el rector de un colegio parroquial. El padre Jaime Hincapié Santamaría llegó a Pasca el 2 de mayo de 1958. En el pueblo escaseaban los servicios públicos y la gente vendía sus propiedades amedrentada por la violencia política. La falta de atención a las demandas campesinas desencadenó en acciones organizativas que, debido a la represión y estigmas sufridos, fueron tomando el camino de la autodefensa armada. La paz y el desarrollo para la región se convirtieron en el mayor objetivo para el padre Hincapié. Yo le pedí trabajo al padre en 1960 porque aquí no generaba el pueblo ni industria ni nada para llegar uno a desempeñarse, a trabajar, y tampoco había la posibilidad de ir a una universidad. María del Tránsito fue la primera persona que siguió al padre Hincapié en la idea de crear un museo arqueológico. Las señales estaban a la orden del día, como los descubrimientos habituales de objetos indígenas por parte de los campesinos. Esto los llevó a reconocer la importancia que tuvo Pasca en la era prehispánica, incluso antes de surgir la cultura muisca. Estos elementos, estos fragmentos de cerámica, son muy cercanos al paleo indio, pero no tanto, ¿no? Son premuiscas, es decir, antes de los muiscas. De 15.000 años pasamos al siglo IX después de Cristo. Esto ya es el momento de la conquista, cuando encuentran los españoles vivienda, alfarería, orfebrería, agricultura, etc. Y mire cómo era la perseverancia pues, de los indígenas en esa época, que se venían hasta aquí a conseguir lo que no tenían. El caso del algodón y el oro que subía del Tolima,
Del norte traían la sal, esmeraldas, cerámica, porque no había en la región. Es muy probable que en un viajecito de esos, en un paseo, trajeron la balsa muisca, ¿no? Aquí apareció hace 49 años. La encontró este campesino muy humilde con su hijo, hace 49 años larguitos. Él era un hombre muy tímido, no había museo todavía, pero el padre ya había empezado a decir que iba a formar una colección pequeñita para un museo local, un museo como escolar. Desafortunadamente la mayor parte de piezas son de fuera, porque la gente piensa que el museo, por estar aquí y por tener tanto tiempo, se hizo con material de la región, y no es así. Mire, el padre invertía de su patrimonio y decía: yo gasto mi dinero sin miedo. Venciendo múltiples adversidades, en 1973, en un solar contiguo a la iglesia del municipio, con unos cientos de piezas, se inauguró el Museo Arqueológico de Pasca. Años después, en 1979, se construiría la edificación actual gracias a un auxilio de 7 millones de pesos del gobernador de Cundinamarca de entonces, doctor Miguel Santamaría Dávila. Este era un sitio neurálgico, pero esta era la puerta de la guerrilla, de todo el desorden que se estaba viviendo en esa época, que fue muy complicado. El padre Hincapié, que lo han nombrado párroco aquí, estaba preocupado con eso. Yo vine aquí cuando era gobernador y me enteré de que el padre tenía una cantidad de objetos valiosísimos de antropología y de historia. Entonces no solamente nos pusimos de acuerdo para tratar de abrir unas posibilidades nuevas para el municipio, sino además para hacer un museo de verdad, para que este fuera un sitio que difundiera cultura en el país. Él me propuso hacer un proyecto que fuera un ejemplo, un piloto para las demás poblaciones que pudieran tener más o menos un programa similar, tener un sitio donde pudieran albergar toda la tradición, la historia de cada población, pero no solamente eso, que tuviera un teatro, una biblioteca, una sala de estudio para los niños y hacer un gran proyecto de tipo cultural, que fuera como el motor de desarrollo de la población. Yo creo que ese museo le fue dando la vuelta a la cultura del municipio. En vez de hablar solo ya de ataques armados, se comenzó a hablar de los aborígenes, de los muiscas, de los chipchas, de lo que ellos hacían en cerámica y en piedra. Y entonces fue un cambio total en la conversación y en las inquietudes. Y el Museo de Pasca se volvió como la joya en el municipio. Pasca fue sitio de trueque de los muiscas con otros pueblos. Por eso cuando el padre Hincapié se propuso recuperar piezas arqueológicas, lo hizo de diferentes culturas, como San Agustín, Tierra Adentro, Quimbaya, Sinú, Calima y Chocó. Sin embargo, apenas 1 de cada 10 objetos arqueológicos que reposan en el museo fueron hallados en Pasca. La mayoría fueron traídos de otras regiones de Colombia e incluso algunos han sido repatriados de otros lugares del mundo. Los muiscas, disminuidos y expulsados de sus tierras, apenas dejaron los objetos que en pequeña pero significativa parte logró contener el Museo Arqueológico de Pasca. El reto hoy para las academias y los investigadores es redescubrir nuestro pasado indígena y hacer vigente el conocimiento que hizo posible la vida armónica en esta región de los Andes, el país de los muiscas.
doctor Miguel Santamaría estuvo alguna vez hablando en el Minuto de Dios y pensando cómo se podía reactivar ese espíritu que el padre Jaime había sembrado acá en el municipio, y obtuvo el apoyo de la Universidad Minuto de Dios para seguir adelante con esta obra que realmente ennoblece a cualquier municipio del país. Por medio de un convenio interinstitucional entre la Universidad Minuto de Dios, el IDECUT y la Alcaldía de Pasca, se logran obtener unos recursos para la remodelación y la creación de este plan museológico y museográfico. El Museo Arqueológico es algo muy importante y significativo porque detrás de cada una de las piezas hay una historia significante de nuestro municipio que nos recuerda realmente cuáles son nuestras raíces y qué ha pasado en torno al municipio de Pasca. Entonces hoy la oportunidad que se da nos abre las puertas a seguir abriendo e incursionando un nuevo camino en donde podamos demostrar efectivamente que Pasca es un municipio que, a pesar de su extensión y en sus pocos habitantes, es un municipio grande y significante para la historia de Colombia. Toda esta cultura, todo este saber acumulado está en las comunidades, y pues a través de nuestra función sustantiva tenemos una conexión directa con esas comunidades, que es donde se encuentra como todas las tradiciones y toda la cultura de los pueblos. Entonces el año pasado inauguramos el Centro de Cultura, Artes y Tradiciones, y este museo hace parte, es una pieza fundamental de ese centro que tenemos en Bogotá. Ya tenemos, por ejemplo, la Casa de la Segunda Expedición en Mariquita. Hemos venido como consolidando otros espacios, que no solamente sea el de la sede principal, sino que a través de la función sustantiva de la proyección social vamos como dándole un liderazgo a este nuevo componente de la cultura. Las tallaban las piedras y después las utilizaban. El museo es el único de la región del Sumapaz, y creo que en Cundinamarca no cuenta sino como con unos 2 o 3 museos, y pues este es el único museo de tipo arqueológico que tiene pues piezas de diferentes culturas del país. Esta es la tela única. Es algo grande que tiene el municipio de Pasca para mostrarle a Cundinamarca y al país, y también porque esto es el patrimonio de los colombianos, y afortunadamente aquí está en buenas manos y está siendo protegido para el beneficio y el deleite de los habitantes de Colombia. En nuestro primer eje musealizamos el museo. Por eso la colección o esta renovación se llama Piezas que cuentan historias, que nos da cuenta pues, de cómo fue, cómo se consolidó el museo, cuál fue la estrategia, qué hizo el padre. Acá es de resaltar pues, la figura de Doña Tránsito, que quien ha sido la persona junto con el padre pues, hasta pues, el museo estuvo en pie y se mantuvo hasta este momento. Una colección Nariño, una colección de figuras Tumaco y unas azucarinas. Nos adentramos en las colecciones arqueológicas, entonces coleccionar para conocer. ¿Qué nos cuentan los objetos pues, de estas sociedades prehispánicas? Como en todo este trabajo ha habido participación de arqueólogos, museólogos, ingenieros de luces, biólogos. Ha sido muy interesante conocer a todas estas personas y uno darse cuenta de la riqueza que tiene el museo. Utilizaban un tipo de atavío, de máscara, de traje. No solo basta armar las piezas, sino que hay que generar y hay que tener unos conocimientos previos en aplicar desgrasantes. Posteriormente en la sala 2 tenemos la Pasca Territorio de Ofrendas. El popolo pues es la conexión. En la mayoría de las cuevas en Pasca se han encontrado este tipo de ofrendas, y eso nos permitió contar la historia desde Pasca, cómo se consolidó la colección y a partir de esa colección cómo se forma un museo
qué objetos nos permiten hablar de esa ritualidad. Entonces hay unas múcuras, hay unas copas, hay unos elementos asociados como el oro, que son objetos que se usan en ocasiones especiales y que incluso a veces acompañan en los ajuares funerarios, ¿no? Finalmente tenemos el espacio Legar para nuevas generaciones, que a partir de la didáctica, a partir del juego, los visitantes al museo pueden entender lo importante que es coleccionar, que es preservar, que es valorar su patrimonio arqueológico, que nos genera identidad a partir del juego. Este museo es un ejemplo para Colombia entera, porque representa el reconocimiento de los antepasados. Un museo que tiene un altísimo valor académico, investigativo, también pues obviamente de la conservación del patrimonio cultural, y para la región de Pasca y del Sumapaz y de todo, digamos, el departamento de Cundinamarca, es un referente que tiene que crearse mucho más a nivel nacional e internacional. Ya ha tenido su reconocimiento, igual son 47 años de trayectoria, pero esperamos que con el impulso de Uniminuto sea mucho más reconocido y se le dé el valor que realmente merece este museo. Porque el Dios de Colombia le depare a Pasca un futuro lleno de grandeza, paz y prosperidad. Yo pienso que viene ahora el momento de disfrutar, el ver esto tan cambiado, tan consolidado, que va a ser bien aprovechado para la juventud, que esto no va a sucumbir, esto no va a desaparecer. Uniminuto hoy se suma a la iniciativa que inició el padre Hincapié en 1968 junto a María del Tránsito Soacha Mora, un patrimonio cultural e histórico representado en 2.500 piezas arqueológicas de orfebrería, etnografía y ciencias naturales que nos llevan a un viaje por la Colombia prehispánica, colonial y republicana, y asimismo al conocimiento reflexionado de nuestros orígenes como especie y como sociedad. Esa misma oportunidad que tuve yo cuando era niña de entrar a un museo y encontrar piezas tan importantes, tenemos que dejar ese legado a los niños que vienen detrás de nosotros, a todas las personas que quieren conocer un poco más de la historia de Pasca. Entonces creo que es importantísimo. Me siento orgullosa de ser pequeña, de haber conocido a esa figura tan importante nacional, como fue el padre Jaime Hincapié Santamaría, y agradezco al cielo, esto es un milagro, de que esta obra cultural que tantos desvelos le costó al padre Hincapié, a las personas que en ese momento creyeron en él, que se haya consolidado para el bien de la humanidad. Lo que logramos conseguir con la presencia del Minuto de Dios es verdaderamente extraordinario. Porque a pesar de toda la buena voluntad, de todo el esfuerzo que se venía haciendo, nosotros veíamos dificultades para la supervivencia del museo. Y afortunadamente conseguimos con el padre Diego que se interesara en esto, y en realidad esto está cambiando radicalmente. Yo me encuentro hoy con un museo totalmente nuevo, modernizado, lleno de posibilidades y sobre todo con una fuente cultural importantísima que va a tener como su eje a Pasca. Llegó el Espíritu Santo, nos iluminó y ahorita estamos no en los dolorosos, sino empezando los gloriosos. Las relaciones que existieron entre los líderes comunistas y el padre Jaime Hincapié fueron difíciles para la década de 1960, pero en los años 70 tomaron el camino del respeto hacia la empresa del Museo Arqueológico. Tanto así que en las múltiples incursiones guerrilleras que sufrió el municipio de Pasca en los años 80 y 90, ni los fusiles ni los grafitis apuntaron al lugar. Hoy el Museo Arqueológico de Pasca se renueva para continuar salvaguardando esta memoria nuestra,
pero también para generar desarrollo en la región, para que la gente y especialmente los jóvenes construyan proyectos de vida alrededor de la cultura, para que desde ahora sea el conocimiento el que se tome los pueblos y no más la violencia.